Hola, mi nombre es Marco Antonio Hernández Díaz, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En esta presentación voy a compartirles los principales resultados de mi proyecto de simulación, un análisis de la capacidad logística y del punto de quiebre en el proceso de distribución de una planta de productos en aerosol. La operación logística que se analizó conecta varias líneas de producción con diferentes mercados: Norteamérica, Canadá, exportación hacia Latinoamérica y un mercado regional, es decir, México. A lo largo del flujo se combinan distintos formatos de producto, rutas de almacenamiento, rampas de carga y una etapa regulatoria clave, la liberación de calidad, que solo opera en ciertas ventanas de tiempo. Esta combinación de alta variabilidad, recursos limitados y procesos regulatorios hace que el sistema sea muy sensible a pequeños cambios en la mezcla de formatos o en la programación diaria. De ahí la necesidad de utilizar simulación de eventos discretos para estudiar su comportamiento bajo distintos escenarios. El problema central es que en la operación actual, ciertos recursos se comportan como cuellos de botella y generan riesgo de quiebre operativo. En particular, se observan acumulaciones importantes en algunas rampas de carga y sobre todo en la estación de liberación de calidad, donde los camiones deben esperar a que sus productos sean aprobados antes de salir. El objetivo del estudio, como he mencionado antes, fue analizar la capacidad logística de este sistema mediante simulación de eventos discretos, comparando algunos escenarios representativos. A partir de estos escenarios, se buscó identificar el recurso crítico y su comportamiento, las condiciones que llevan al punto de quiebre y la combinación de flujo que mantiene el sistema estable en el mediano plazo. Metodológicamente, el proyecto siguió un enfoque cuantitativo, basado en simulación de eventos discretos, complementado con, con las recomendaciones de Lowe sobre cómo construir modelos válidos y creíbles. Esto implicó, primero, una formulación clara del problema y de las preguntas de decisión, después, la elaboración de un documento de supuestos donde se describieron el alcance del modelo, las reglas de operación y las simplificaciones, y finalmente ciclos iterativos de revisión con los expertos del área de almacén en la compañía para asegurar que la representación fuera consistente con la operación real. Los pasos claves fue el diseño de escenarios, la posterior simulación en el software de Simio y finalmente un análisis de causa raíz o RCA. El sistema inicia generando las entidades, que en este caso vendrían siendo latas de aerosol. Dichas latas de aerosol pasan a combinarse con cajas. Cada una de las cajas contiene 12 latas de aerosol. Una vez ya en cajas, estas pasan a pallets. Determinado sea el formato, dichos pallets van a contener una distinta cantidad de cajas. Finalmente, estas pueden ir hacia los racks o hacia las rampas. Una vez cargados en los camiones, estos pueden dirigirse a sus destinos o pueden pasar por una liberación de calidad. Esto es para productos que están dirigidos hacia Estados Unidos. Esta liberación de calidad tiene una duración promedio de 24 horas y se estarán analizando ventanas de 24 horas y de 12 horas. El escenario de 22 formatos representa la situación actual. Observamos una distribución muy desbalanceada de la carga entre rampas. Una rampa concentra demasiados pallets diarios, mientras otras operan con volúmenes mucho menores. Los racks se mantienen en niveles moderados, pero la etapa de liberación de calidad se satura. El factor de utilización supera el 2.8 cuando la revisión es cada 24 horas. Eso significa que llegan casi 3 veces más camiones de los que se pueden revisar en cada ventana, por lo que el sistema se comporta claramente de forma inestable. En ese escenario se añade una quinta línea y un tercer destino internacional,
manteniendo los mismos 22 formatos. Eso incrementa el volumen total de producción y redistribuye parcialmente la carga en las rampas y racks, pero el efecto sobre la liberación de calidad sigue siendo negativo. El factor permanece por encima del 2 bajo liberación cada 24 horas, de modo que el sistema continúa operando en un régimen inestable. En ese escenario se prueba una idea que en principio parece atractiva: enviar directamente a rampa todo lo que va hacia Estados Unidos, eliminando el almacenamiento intermedio. Esto reduce la ocupación de los racks, pero al mismo tiempo incrementa la presión sobre las rampas y sobre todo sobre la liberación de calidad. En este caso, el factor de utilización llega a 3 cuando la revisión es cada 24 horas. Es decir, el recurso regulatorio recibe 3 veces más camiones de los que puede procesar. Aquí se busca reducir esta variabilidad. Aquí cada línea produce un solo formato y se especializan las rampas por mercado. La carga de trabajo se vuelve mucho más uniforme. La rampa principal procesa alrededor de 460 pallets diarios y las demás se mantienen en rangos moderados. Los racks se muestran en ocupaciones entre el 38 y el 65%, sin llegar a niveles de riesgo. En cuanto a la liberación de calidad, esta baja a 1,58 con ventanas cada 24 horas y 0,79 con ventanas cada 12 horas. Esto quiere decir que cuando la revisión se hace 2 veces al día, el sistema ya opera en un régimen estable. Finalmente, la combinación ideal, en lugar de cambiar solo los formatos, se ajustan adicionalmente las probabilidades de envío a rack o a rampa y la distribución de destinos, buscando un balance entre todos los recursos. El resultado es un flujo mucho más controlado. Las rampas procesan entre 60 y 100 pallets al día. Los racks se mantienen alrededor del 55% de ocupación y la liberación de calidad deja de ser un cuello de botella. El factor de utilización es de 0,43 con revisiones cada 24 horas y de 0,21 con revisiones cada 12 horas, lo que indica un comportamiento altamente estable, sin crecimiento sostenido de las colas. Si comparamos los escenarios, observamos un patrón claro. Los escenarios con mucha variabilidad de formatos y rutas son los tres primeros. Generan saturación persistente de la liberación de calidad e incluso cuando se agregan líneas o destinos. En cambio, cuando se reduce la variabilidad, se estructura mejor las reglas de enrutamiento, como en el caso de los últimos escenarios, principalmente el escenario con la combinación ideal. En otras palabras, la estabilidad del sistema depende más de la coherencia del flujo que del volumen total procesado. Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes. Primero, la etapa de liberación de calidad actúa como el recurso crítico del sistema. Su capacidad fija y su operación en ventanas discretas determinan el punto de quiebre operativo. Segundo, la presencia simultánea de muchos formatos y rutas incrementa la incertidumbre y favorece la aparición de cuellos de botella, aun cuando la capacidad física pareciera insuficiente. Y tercero, los escenarios con menor variabilidad y con reglas de enrutamiento diseñadas de forma explícita permiten mantener el factor de utilización por debajo de 1. Por lo tanto, operan de manera estable. Y cuarto, la simulación de eventos discretos, combinada con el análisis de causa raíz, resulta una herramienta bastante útil para entender que no solo se busca encontrar esa inestabilidad, sino saber qué está ocurriendo y por qué ocurre. Algunas recomendaciones generales son definir una política de asignación más estructurada que limite la mezcla de formatos por línea, ajustar la probabilidad de envío de rack a rampa para evitar concentrar toda la carga en unos pocos recursos y evaluar operativamente la posibilidad de aumentar la frecuencia o la capacidad de la liberación de calidad cuando se prevean picos de demanda. Para cerrar, quiero agradecer al equipo que hizo todo esto posible. Muchas gracias por su atención y buenos días o buenas noches.